Buenas tardes a todos, qué privilegio tenernos con nosotros. Esta mañana tuvimos la oportunidad de poder predicar el mensaje de la serie de los Salmos en el Salmo 90, del capítulo 1 al verso 17. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en español para que todos los que no lo pudieron escuchar en español, pues esta es la oportunidad. Entonces voy a darte el título de esta la predicación del Salmo 90, versículo 1 al 17, y es rescatados del quebrantamiento. En inglés se escucha un poquito más simple, que es Rescue from Broken, y creo que la mejor traducción es llamarla de esa manera, cuando somos rescatados del quebranto. Entonces, quiero comenzar orando, y si me acompañas un momento ahí, voy a orar, y después vamos a compartir la palabra de Dios del Salmo 90. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar ante tu presencia y también, Señor, ante la presencia de los que nos escuchan, pidiéndote que tú les bendigas, pidiéndote que tú les fortalezcas y sobre todas las cosas que sea tu palabra para ellos, Señor, ese alimento sólido, ese alimento que los hace reflexionar acerca de su propia vida y los hace reflexionar acerca de tu persona, Señor. Porque entre más te conocemos, más también, Señor, aprendemos a cómo vivir. Te pedimos, Señor, que a través del Salmo 90 nos hables claramente, que podamos entenderlo para saber cómo practicar, Señor, lo que está en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 90 es un salmo que, para poderlo entender, tenemos que ir un poquito a su contexto. Regularmente en tu Biblia aparece un título como La eternidad de Dios y lo transitorio del hombre, como una especie de comparación entre la persona de Dios y la duración de la vida del hombre. Y cuando me refiero a la persona de Dios, me refiero a uno de los atributos de Dios, que en este caso es la eternidad, que Dios es eterno, no tiene principio ni fin, Dios siempre ha existido, y como Dios siempre ha existido y es eterno, Él es absolutamente dependiente de sí mismo, y Él no depende de nada. Y por lo tanto, como nosotros somos creados, somos seres dependientes de Dios que nos ha creado. El Salmo 90, como un subtítulo, aparece también la oración de Moisés, hombre de Dios. La mayoría de las personas que escriben acerca de este salmo dicen que Moisés es el que lo escribió, Moisés es su autor. Otros dicen que fue alguna otra persona y simplemente inspirándose en la vida de Moisés. Pero la mayoría concuerdan que es realmente Moisés, por algunas partes de Deuteronomio, donde hay otros cantos que tienen que ver con Moisés, y que también el pueblo de Israel participó en estos cantos, expresando lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, en el Salmo 90 hay una situación donde Moisés está reflexionando. Moisés está viviendo un tiempo donde el pueblo de Israel está siendo disciplinado por Dios, personas están muriendo de entre ellos. Si yo tratara de mencionarte algunos de los ejemplos en la Biblia de cada vez que Dios los disciplinó, no acabaríamos, porque Dios lo hizo en muchas ocasiones. Y entonces Moisés está reflexionando porque está de alguna manera siendo quebrantado por Dios. Moisés está de repente perdiendo esperanza en la vida porque él es un hombre que tiene mucha responsabilidad sobre un pueblo muy grande, y este pueblo tiene la tendencia de ser un pueblo quejumbroso, tiene la tendencia de ser un pueblo que reniega contra Dios, que es incrédulo y que desobedece. Y podemos ver que Dios ha sido un Dios que ha sido fiel con Moisés, pero eso no quiere decir que a Moisés le salieron todas las cosas exactamente como él esperaba. Entonces vamos a comenzar. Quiero dividir este Salmo 90 en 3 secciones. La primera de ellas tiene que ver con una reflexión, y es un contraste entre la eternidad de Dios y la corta duración de la vida del hombre, y eso lo vemos desde el verso 1 al verso 6. Vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia ahí, ve a Salmo 90, capítulo 90, versículos 1 al versículo 6. Y dice de esta manera: Señor, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación.
antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Si tú pones atención a esos versículos, hay un atributo de Dios, otra manera de entenderlo es, hay una cualidad de Dios o una característica de Dios que se distingue entre todas aquí. Y tú la puedes encontrar en el versículo 2. Moisés hace referencia a los montes como lo más majestuoso y lo más antiguo que él conoce. Si tú piensas en un monte, para nosotros a lo mejor no tiene mucha importancia, pero para ellos lo tenía, porque las montañas para ellos, viviendo en el desierto, eran como estos símbolos de la grandeza de Dios, de la creación de Dios. Y en alguna manera lo más antiguo que Moisés conoce viene siendo la misma tierra y la misma estructura de las montañas que está alrededor de donde ellos están. Y entonces dice que antes que los montes fueran siquiera creados o engendrados, entonces dice que desde la eternidad y hasta la eternidad Dios es Dios. Una manera de explicarlo mejor es que Dios es mucho antes de la creación, porque es una manera de explicar que Dios no tiene principio y que Dios nunca ha sido creado. Dios es eterno. Si tuviéramos que hablar del pasado, tendríamos que decir que Dios ha existido siempre. Y si tuviéramos que hablar hacia el futuro, podríamos decirlo de otra manera, que Dios siempre va a existir. No hay una manera clara de explicar la eternidad, porque nosotros somos seres limitados, y cuando nosotros pensamos en nosotros y en el tiempo, pensamos como en una línea de tiempo, ¿verdad? Vamos a la historia y vemos acontecimientos que pasaron en ciertos años, y luego vemos acontecimientos que están pasando exactamente en el presente de nosotros, o podemos pensar tal vez en que delante de nosotros habrá acontecimientos que todavía no sabemos. Y esa línea de tiempo para nosotros es como una línea simple que está enfrente de nosotros. Pero cuando hablamos de la eternidad de Dios, sería muy difícil tratar de dibujarla o de representarla con un esquema que tú lo puedas entender, porque sería como una línea infinita que no tiene ni fin ni para el pasado ni para el futuro. Pero nos ayuda de alguna manera a entender, ¿verdad?, la eternidad de Dios. Entonces, en el verso 2 también dice que Él es Dios. Cuando la Escritura habla de que Él es Dios, está hablando de un verbo que tiene que ver con que Dios es el siempre existente. Y entonces Dios nunca deja de ser Dios, Él es siempre Dios. Lo podemos ver en varias partes de las Escrituras. Podemos en el Nuevo Testamento mirar cuando el Señor Jesucristo mismo se atribuye el título del Antiguo Testamento, donde Él se refiere a las palabras yo soy. Cuando Él se refiere a yo soy, Él está diciendo yo soy el siempre existente, el independiente, el que no depende de nada, solamente de sí mismo. Y está haciendo referencia a las palabras que Dios habló a Moisés en el Antiguo Testamento cuando se le apareció con la zarza ardiente y le dice que Él es el gran yo soy. Y que cuando vaya al pueblo de Israel para sacarlo, o todavía no ha sido sacado, pero va a ser sacado de Egipto, Él le dice que se manifiesta a Moisés como el gran yo soy, como el siempre existente. Entonces, a la luz de la eternidad de Dios, podemos ver en las Escrituras que Moisés en el versículo 1 se refiere a Dios como un refugio. Entonces, ¿cómo es que Dios es un refugio? Me gusta poner el ejemplo de una casa. Cuando tú piensas en tu casa, piensas como en un lugar de refugio. Si tú tienes un departamento y estás rentando y tal vez no tienes una casa, de repente tienes la ilusión de tener tu propia casa. Y cuando piensas en eso, piensas en un lugar propio, el cual tú puedes modificar a tu antojo, el cual tú puedes adquirir y hacer cambios si tú quieres, porque es un lugar que ya te pertenece a ti. Y en este lugar es un lugar, el hogar donde tú puedes realizar muchas actividades que te traen descanso y te traen un refugio. Por ejemplo, vamos a la casa y descansamos del trabajo que desempeñamos cada día. No solamente eso, pero también tiende a ser la casa como un lugar donde también nosotros nos aseamos, nos bañamos. Tiende a ser también un lugar donde nosotros dormimos. Tiende a ser un lugar donde nosotros también tenemos tiempo familiar.
o tenemos nuestros invitados y tenemos un tiempo y relaciones con las personas cercanas a nosotros. Entonces el hogar es un excelente ejemplo de refugio y nosotros constantemente estamos en busca de ese refugio, de esa seguridad. Buscamos la seguridad en muchas cosas, en el dinero, en las posesiones, en la familia, en los hijos, en la esposa, en el esposo, pero nos damos cuenta que nunca realmente podemos encontrar satisfacción. Y es por eso que Dios aparece como el Dios que realmente es refugio. Y Él dice que Él es refugio porque Él es el Dios eterno y Él es el Dios que solo depende de sí mismo. Y como Él depende de sí mismo, realmente puede ser un fuerte refugio para ti. Bueno, ¿qué más podemos aprender en estos primeros 6 versículos que nos hablan de la eternidad de Dios? Podemos aprender que el hombre no fue creado para morir, sino que el hombre fue creado para vivir. Te voy a llevar algunos pasajes del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Génesis, para que tú comprendas que cuando Dios creó al ser humano y les dio el cuerpo humano a Adán y a Eva que ellos tenían, los creó de tal manera que ellos iban a existir para siempre. Si vas a Génesis capítulo 1, verso 27 al 28, podemos ver cómo Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza y les dio la orden de que se multiplicaran y se regaran por toda la faz de la tierra. Hasta ese momento no hemos escuchado nada acerca de la muerte. Dios no les habló de la muerte. Podemos confirmar con las escrituras que el hombre y la mujer habían sido creados para vivir en el jardín del Edén para siempre en la tierra y multiplicar ese jardín sobre toda la faz de la tierra y reproducir la imagen de Dios que Dios había puesto sobre ellos para muchas generaciones para el futuro y regar esta imagen de Dios por toda la tierra. En Génesis capítulo 2 y verso 17 podemos ver también que Dios puso en el jardín del Edén un árbol al cual Adán no tenía derecho de participar. Y Dios le dio una advertencia en cuanto a ese árbol. Le dijo que de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, no debía de tomarlo, no debía de comer de él, porque el día que comiera de él, entonces él moriría. Hasta aquí en el capítulo 2 vemos la mención de la muerte, pero aparece solo como una advertencia. En Génesis capítulo 2 y verso 9, también las escrituras nos mencionan otro árbol y habla del árbol de la vida. En el momento cuando Adán y Eva pecaron, mismo Dios, expresándose ahí como la Trinidad, porque aparece en plural, dice que expulsaron al hombre del jardín del Edén para que no participara del árbol del fruto de la vida. Porque este árbol del fruto de la vida representaba la vida eterna que Dios, en la cual Dios había creado a Adán y Eva, como seres perfectos que no iban a envejecer y que no se iban a morir. Pero en el momento en el que ellos desobedecieron, Dios dijo que iban a expulsar al hombre y a la mujer del jardín del Edén, no sea que ellos participaran del árbol de la vida y vivieran eternamente, pero ya después de haber pecado. Y esto es muy interesante porque imagínate la sociedad en la que vivimos manifestando ya pecado, manifestando maldad. Vemos problemas en las noticias, vemos problemas políticos, vemos problemas de los partidos políticos, todos ofreciéndonos una respuesta, una esperanza para este país. Vemos un sinnúmero de problemas que vivimos como sociedad, problemas morales. Imagínate que con la maldad que nosotros tenemos, viviéramos para una eternidad. Nada más imagínate cuánto no se multiplicaría la maldad. Es por eso que te dije que el hombre no fue creado para morir, sino que el hombre fue creado para vivir. Pero vemos que después de haber pecado, el hombre entonces comenzó a morir. Para el versículo 3, Moisés nos menciona en el Salmo 90 el juicio de Dios, que dice de esta manera: haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volveos hijos de los hombres. Y está citando Génesis capítulo 3 y verso 19, donde le dice al hombre el castigo o el juicio que ha venido por su desobediencia, por haberle hecho caso a su mujer. Y le dice que por haber tomado del fruto y haber participado de él, que no tenía que hacerlo,
entonces le dijo que él iba a regresar al polvo de la tierra del cual él había sido tomado. Entonces vemos que la muerte aparece como una consecuencia de la incredulidad a Dios y de la desobediencia a Dios. Adán y Eva voluntariamente, estando capacitados, siendo perfectos, voluntariamente decidieron darle la espalda a Dios, y por su desobediencia y su incredulidad, ellos comenzaron a morir. Fueron separados de Dios, pero también físicamente, espiritualmente fueron separados de Dios, pero físicamente comenzaron a morir. Bueno, entonces, para el verso 4, pasemos adelante, dice la Escritura, porque 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Comenzamos a ver una transición entre lo que es la eternidad de Dios, y nos comienza a acercar a lo que viene siendo la duración de la vida del hombre. Menciona dos medidas de años, 1000 años, y menciona un día. Hace la comparación de 1000 años, contrastándola contra un día, y dice que para Dios 1000 años, ante su presencia, es como algo que ya pasó, como el día de ayer, como algo insignificante, como algo muy pasajero. Y también menciona que es como una vigilia de la noche, y la vigilia de la noche sabemos que duraba tres horas. O sea, está tomando 1000 años ante la presencia de Dios y reduciéndolos como que fuera de algo de muy corta duración, como algo que no dura ante la presencia de Dios. 1000 años ante Dios es absolutamente como nada, como un día que ya pasó y que quedó atrás de nosotros. En el versículo 5 y 6 ya da un salto completamente a lo que viene siendo la corta duración de la vida del hombre. Ya los primeros 4 versículos nos enseñaron que Dios es eterno, Dios es autodependiente de sí mismo, y por lo tanto Él es un refugio seguro para todo aquel que está pasando quebranto y dificultades. Y ahora continuamos en una explicación comparando esta eternidad de Dios con lo corto que es la vida, como nada, como algo que pasa muy rápido. Y vemos en los versículos 5 y 6 una metáfora. Una metáfora son comparaciones en casos de cosas exageradas para referirse a cosas, ¿verdad?, reales. En este caso se refiere a lo corto que es la vida. Nos trata de dar el significado de la vida como algo pasajero, como algo que no dura mucho y que más bien pasa rápidamente. Vamos a leer versículos 5 y 6, dice: Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. No sé si pusiste atención, pero mira todas las cosas que se mencionan. Se mencionan que nuestros años pasan como un torrente de agua rápido. Algunas versiones dicen como una inundación, como haciendo referencia al tiempo cuando vino el juicio de Dios sobre la tierra con la inundación en el tiempo de Noé. También dice otra metáfora que nuestros años son como un sueño. Y todos nosotros sabemos que los sueños, sería difícil calcular el tiempo de los sueños, ¿verdad? Porque no contamos cuando estamos dormidos. Pero los sueños, posiblemente cuando despertamos solo nos acordamos de algunas pocas secciones de nuestros sueños, son tal vez segundos. Tal vez podamos contar una historia de nuestro sueño, pero es absolutamente muy corta. También la otra metáfora que menciona es que nuestros años son como ese zacate que crece, pero no como el zacate que crece detrás de nuestras casas, ¿verdad? Mis padres tienen su casa y tienen zacate y tienen un plantío de diferentes verduras y frutas, y ellos constantemente riegan sus frutas y ellos, pues su pasto se mantiene verde por bastante tiempo y también sus árboles se mantienen verdes por mucho tiempo. Pero el pasto que está hablando Moisés aquí es un pasto que se da en el contexto que él está viviendo, en el desierto. Las partes por donde ellos han andado es un zacate que solamente dura un día, que por la mañana reverdece, posiblemente por el rocío de la mañana, si es que lo había, pero a la noche dice que completamente se seca. Entonces, todas estas metáforas en el versículo 5 y 6 es una comparación de lo corto que es la vida, comparándola con lo que es la eternidad de Dios. En mi segunda sección de este salmo, porque te dije al principio que lo dividí en 3 secciones, en mi segunda sección, después de haberte hablado de esta reflexión que hace Moisés, de un contraste entre la eternidad de Dios y lo que es la corta duración de la vida del hombre,
Entonces ahora vamos a hablar de la causa de la muerte. Ya hablamos que la vida del hombre ante la presencia de Dios es como un soplo, como un respiro que pasa muy rápidamente. Y nosotros sabemos que la vida es muy corta porque a todos les ha llegado la muerte, sin excepción. Por mucho que la gente se haya tratado de operar, a tratar de modificar su cuerpo, su rostro, de todas maneras, a todos los seres humanos que han vivido antes de nosotros y viven en el tiempo de nosotros, a todos nos llega la muerte. Y si el Señor Jesucristo no viene mientras estemos viviendo, también a nosotros nos llegará la muerte. Y déjame decirte que no quiero ser pesimista, no quiero desmoralizarte en esta tarde, pero más bien quiero lo contrario. Quiero presionar lo que es la muerte sobre cada uno de ustedes, este concepto de muerte que es tan real y que nos aflige tanto porque nuestro cuerpo está envejeciendo, para que entonces tú puedas comprender en qué consiste la esperanza. Porque no podemos tener esperanza en la muerte. La muerte es todo lo contrario, mata todo tipo de esperanza. Porque el hombre es joven, el hombre es fuerte, la mujer es joven, es fuerte. Tenemos capacidad impresionante en nuestra mente para guardar cosas, para memorizar, para realizar, desempeñar muchas labores y trabajos. Pero a medida que nos vamos envejeciendo, nuestros huesos comienzan a sufrir, nuestro cuerpo físico comienza a sufrir, nuestra salud se comienza a debilitar, comenzamos a perder nuestra fuerza física. Antes, cuando estábamos pequeñitos o bebés, nuestros dientes nos salían, pero ahora nuestros dientes se nos están cayendo. Y como tú sabes, el pasar ya de los 30 años, muchos de los que hablan acerca de las etapas de cómo el cuerpo va envejeciendo, dice que son 3 etapas, mayormente las conocidas, donde el hombre pierde mucha proteína que es necesaria para la formación de sus células nuevas. Y la primera etapa donde realmente comenzamos a dar un decaimiento físico es en la etapa de los 30. Después tenemos otra etapa, la etapa de los 60, y una última etapa de los 80, donde se da el último decaimiento de nuestro cuerpo físico. Entonces, definitivamente no hay ningún tipo de esperanza en la muerte, pero Moisés nos quiere llevar en este salmo a que comprendamos cuál es la razón del por qué morimos. Y vamos a ver los versículos 7 al 11. Pon atención en lo que dice el verso 7, dice, porque hemos sido consumidos con su ira y por su furor hemos sido conturbados. Pon atención a las palabras consumidos con su ira y hemos sido conturbados con su furor. Esta sección es muy característica en este salmo por hablar del atributo de Dios que se refiere a la ira de Dios, o al furor de Dios, o al enojo de Dios. Son las palabras con las cuales podemos identificar este atributo. Entonces, es una palabra que se refiere a Dios, a una de sus características, y que para mucha gente no es muy popular. Tú te habrás encontrado ya con varias personas que afirman que Dios es amor y que Dios no es ira, porque Dios no puede castigar si es un Dios amoroso. Y pretendo dar una explicación muy breve de lo que significa realmente la ira de Dios, porque mucha gente todavía no ha entendido, no ha conocido al Dios verdadero que enseña la Biblia. Porque si viniera el Salmo 90 y leyera el Salmo 90 del versículo 7 al 11, se va a dar cuenta que la Biblia habla mucho de la ira de Dios. Es una porción bastante amplia y bastante fuerte que nos confronta. Dice el verso 8, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. La Biblia utiliza la palabra iniquidades para referirse a nuestras maldades. Cuando una maldad se había convertido en una iniquidad, era una maldad que ya era muy obvia. Por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos, la iniquidad ya es tan grande, la maldad ya es tan grande que comienza a quedarse impregnada tanto en el alma, en la conciencia de las personas, en los corazones de las personas, que ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Vivimos en una generación donde ahora nuestras generaciones, tanto en la política, en la psicología y en muchos niveles académicos, los seres humanos han redefinido lo que significa, por ejemplo, el género. Antes solamente nosotros conocíamos el género humano como hombre o mujer, pero ahora ya te vas a encontrar que hay una cantidad como de casi 100 conceptos a los cuales tú ya puedes referirte como que eres un diferente género. Ya puedes ser un hombre que te sientes atrapado, ¿verdad?, en el cuerpo de una mujer o viceversa. O ya puedes ser un hombre que te sientes como una niña de 12 años.
y tanta cosa que estamos viendo ahora. Una iniquidad es un pecado muy obvio. Y luego de ahí se pasa a explicar que las iniquidades están delante de Él, pero que también otros pecados en lo secreto han salido a la luz de su presencia. También menciona los pecados que hacemos en oculto. El hombre piensa que Dios no lo mira. El hombre quiere jugar el juego de las escondidas. El hombre piensa que Dios no es un Dios santo. El hombre piensa que Dios es un Dios igual de corrupto que Él. Y él piensa que porque él aprueba cosas, piensa que Dios va a aprobar exactamente lo mismo que él aprueba. Y esto es equivocado. Dios es un Dios que nos muestra claramente en estos versículos que es un Dios que está enojado constantemente contra el pecador. Eso lo podemos ver en los Salmos. Lo podemos ver en el Salmo capítulo 7 y verso 11. Dice que Dios es un Dios justo y Dios está enojado cada día contra el pecador, contra el malo. Regularmente las personas explican la ira de Dios o el enojo de Dios contra los seres humanos de esta manera. Ellos dicen, Dios está enojado contra el pecado de la persona, pero no contra la persona la ama. Pero es un poco incorrecto porque cuando tú vas a varias partes de las Escrituras, sí vemos que Dios ama a este mundo. Vemos que la gracia común de Dios le ha dado muchas cosas buenas a esta humanidad para que disfrute de muchas cosas. Y aún dice la Biblia que de tal manera amó Dios a este cosmos, en Juan 3:16, que mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero habla de una manera general, refiriéndose al cosmos, a este universo, a este mundo. Y que Dios ha manifestado su amor. ¿Y qué manera de manifestarlo? Mismo Dios encarnándose en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios mismo hecho hombre, y viniendo a morir en la cruz y a recibir el castigo de la ira de Dios que tú te merecías como pecador. Entonces, más bien podríamos decir que aunque Dios ama a este mundo de una manera muy general, de una manera muy particular, Dios sí está molesto contra el pecador. Porque en el día del juicio, como dice la Biblia, después de la muerte, dice que Dios juzgará y le dará a cada uno según lo que se merezca. Pero Dios juzgará al ser humano conforme a su ley. Y basta con que tú des una vista a los 10 mandamientos como para darte cuenta como en base a qué Dios va a juzgar al ser humano. Lo va a hacer en base a una ley santa, pura, perfecta. Y cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos nos podemos dar cuenta que realmente somos culpables de haber quebrado esa ley moral de Dios. Si yo te dijera alguna vez has mentido, ¿qué me vas a decir? Si yo te dijera es bueno o malo mentir, ¿qué me contestarías? Si yo te dijera alguna vez has robado, ¿qué me dirías? Si yo te preguntara has robado, nuevamente, ¿qué me contestarías por más insignificante que fuera? Si yo te preguntara cómo se le llama a una persona que ha robado, ¿qué me contestarías? La respuesta es que eres un mentiroso. Has quebrado la ley de Dios y con haberla quebrado una sola vez, te haces merecedor de la ira de Dios, aunque sea en ese quebrantamiento de ese pecado, por muy insignificante que te parezca. Entonces la ira de Dios realmente es algo serio. El hombre está en problemas con Dios. Y por eso dice la Biblia, voy a continuar en el Salmo 90, verso 9, dice, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, haciendo referencia a la corta duración de la vida. Cuando Dios juzgó a Adán y a Eva, nosotros estábamos representados en Adán y Eva. Sería como decir, algunas personas expresan y dicen, no, pues yo no tengo la culpa, porque ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en pecado y que la maldad se me manifieste desde bebé, desde niño? Yo no fui, fueron mis padres, que Dios les eche la culpa a ellos. Pero sería más o menos como, imagínate a Messi, este argentino que consideran el mejor jugador de fútbol de nuestra generación. Imagínate que tú eres un argentino y que Messi está jugando en un partido contra otra selección, está jugando la final, como hace años jugó una final de un mundial contra Alemania, si no me equivoco. Y me imagino que tú como argentino estás emocionado porque Messi te está representando y te sientes muy orgulloso, ¿verdad? Porque Messi es el mejor jugador del mundo. Y te vas a recordar que Messi perdió la final de esa mundial.
contra Alemania. Imagínate que tú pensaras, híjole, si yo hubiera jugado por Messi, yo no hubiera perdido. Es más o menos la misma idea o el mismo comentario, ¿verdad?, que la gente hace cuando dice que si hubieran estado en el lugar de Adán no hubieran fallado. Pero desafortunadamente Adán era lo mejor que nosotros teníamos porque era sin pecado. Y nosotros no somos independientes de Adán, salimos de dentro de Adán, de la semilla de Adán y de Eva. Y en el momento que ellos pecaron, nosotros estábamos representados en ellos. Es por eso que juntamente con Adán caímos todos. En las victorias de Adán éramos victoriosos, pero en el momento de su derrota, todos fuimos derrotados y todos vivimos las consecuencias. Entonces nuestros días son declinados y la razón de nuestra muerte es el pecado. El pecado y la maldad nuestra. Y por eso Dios trajo juicio sobre la tierra. Y cada que tú te acuerdes de tu cuerpo y cómo tu cuerpo está envejeciendo y cómo está muriendo, acuérdate que es un juicio de parte de Dios por causa de la maldad de nosotros los seres humanos. Entonces, definitivamente este cuerpo no tiene vuelta atrás. Este cuerpo un día morirá. Y Moisés está meditando porque dice, son como un suspiro en el verso 9. Nuestros días son como un suspiro. Han declinado y cada vez se han hecho más cortos porque Dios, ¿verdad?, nos ha juzgado. Versículo 10 dice que nuestros días de nuestra vida llegan a 70 años. Y está hablando Moisés de su generación en la que él vivió. Acuérdate que Moisés vivió 120 años. Y habrá gente que viva más que 70 años, aún en nuestra generación. Pero cuando pensamos en la generación de Moisés, Dios está trayendo bastante mortandad, porque Israel es un pueblo muy especial y tiene un pacto muy diferente al que nosotros tenemos ahora a través de Jesucristo. El pacto que ellos tenían con Dios era un pacto de bendición y maldición. Cada que ellos obedecían, recibían bendición material, y cada que ellos desobedecían, recibían también maldición material. Y eso lo podemos ver a la luz de muchos capítulos en Deuteronomio. Entonces, dice que los días aún de aquellos que tienen más fuerza, o sea, si tú eres una persona que te cuidas y haces ejercicio, bueno, puedes tener una esperanza de unos 10 años más que 70 y para llegar a los 80. Pero podemos ver que con todo y eso, el verso 10 expresa de una manera exagerada, parece un poco pesimista la opinión, porque sabemos que tenemos buenos días en esta vida, sabemos que hay alegrías, que hay buenos momentos, con las cosas buenas que Dios nos ha dado para disfrutar, pero también podemos ver que entre mayor edad tenemos, el trabajo parece ser más difícil para nosotros. Pareciera que entre más grandes somos y nuestro corazón sigue siendo un corazón a veces orgulloso y terco, pareciera ser que nuestros días cada día son más trabajo y más pesar. Y por eso vemos en el versículo 10 un Moisés que resume la vida del hombre como muy corta y al final de sus días todo es trabajo y pesar. Y dice porque pronto pasa y volamos, como ese soplo. Me voy a detener muy rápidamente en el versículo 11, pero este versículo es como el centro de nuestro sermón, de esta segunda sección, porque mira la pregunta que hace el versículo 11, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se dé? Perdón, voy a repetirlo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Es una pregunta que Moisés está haciendo y él está preguntando, ¿quién es aquella persona que realmente tiene la capacidad de comprender la ira de Dios como debe para poder también reverenciar a Dios como se debe? ¿Quién es? Nosotros como creyentes en Jesucristo, que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo fue castigado en nuestro lugar y por tanto ahora Dios nos perdona, porque la justicia de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios cayó sobre él, y es un concepto que se repite constantemente en los evangelios, también en el Antiguo Testamento. La ira de Dios tiene que ser castigada porque la ira de Dios es la molestia de Dios contra el pecado. Dios está continuamente molesto y profundamente molesto por la maldad. Él no puede soportar la maldad. Él quiere darle a la maldad exactamente lo que se merece. Y lo que la maldad se merece es justicia y castigo. Por lo tanto, cuando
volvemos a preguntarnos, ¿quién realmente conoce el poder de Dios, de su vida como debiera ser, para que teme y reverencie a Dios como se debiera? Déjame decirte que esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Esa persona es Dios mismo, completamente hombre y completamente Dios. Dice las Escrituras que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, vino a este mundo y por el poder de Dios se encarnó en una virgen para venir a este mundo, para nacer, para venir a este mundo y vivir una vida completamente perfecta, sin pecado, y convertirse a la edad de sus 33 años en el instrumento de la ira de Dios sobre el cual el Padre descargó su ira de los pecados de aquellos que van a ser perdonados. Y te lo digo sobre de aquellos que van a ser sobre de él, pero la ira que aquellos se merecían de aquellos que van a ser perdonados. Porque si tú no crees en el Señor Jesucristo, si tú no quieres confiar hoy en este día en el Señor Jesucristo para el perdón de todos tus pecados y para que entiendas que Dios te puede dar entrada libre al cielo en base solo a los méritos de Cristo por su castigo y su justicia puesta a tu favor, que es la única manera que la Biblia enseña, de otra manera nadie de nosotros tendría esperanza. El tratar nosotros de guardar la ley o tratar de ser buenas personas para tratar de ganarnos el favor de Dios, lo único que hacemos es ponernos en una posición de mayor maldición. Porque ninguno de nosotros puede guardar la ley de Dios a la perfección. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo se convirtió en el instrumento de Dios para recibir el castigo de Dios que tú te merecías y después darte la justicia que tú no tenías para que el Padre te pueda aceptar en el cielo y puedas tener una vida eterna, que es lo contrario, ¿verdad?, a la muerte. Te expliqué al principio de este salmo que Dios es un Dios eterno, Dios es vida, Dios no es muerte. En el momento que Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza, lo creó con esta cualidad de alguna manera de vivir en esta tierra para siempre, para una eternidad, pero por su pecado entró la muerte y entró también el acortamiento de nuestros días. Entonces, voy a llevarte ahora a un versículo que me parece muy importante, es bastante profundo para lo que queremos aprender aquí en el versículo 11. Es Éxodo 34, versículo 7, dice que Dios es un Dios que mantiene su amor firmemente por miles, por generaciones. Dice, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado, pero que no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. Aquí esto que se menciona en Éxodo 34:7 parece ser contradictorio, porque ¿cómo tú puedes no tener por inocente al culpable, pero a la misma vez también perdonarlo? Si alguien es culpable, merece castigo, porque el culpable no es inocente. Dios no va a culpar al inocente y Dios no va a justificar al culpable. No sé si me di a entender, no quiero envolverte. Pero Dios es un Dios tan justo que le va a dar a aquel que ha pecado exactamente el castigo que se merece por haber pecado. Y la Biblia dice que no solamente es la muerte física aquí en esta tierra, pero finalmente después de la muerte se convierte en una muerte o separación total para siempre de la presencia de Dios, para ser lanzado al infierno y finalmente al lago de fuego. Entonces, ¿cómo es posible que Dios a la misma vez pueda declarar inocente al culpable cuando no lo es y castigar al que sí merece ser castigado? ¿Cómo es posible que esas dos cosas se cumplan al mismo tiempo? Déjame decirte que se cumplieron en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario el Padre derramó toda su ira por los pecados de aquellos que van a ser perdonados sobre la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios fue justo porque castigó la maldad de aquellos que van a ser perdonados. Entonces cuando alguien que confía en Cristo Jesús es perdonado, Dios ya no es injusto. Ahora, si Dios perdonara a alguien cuando no se ha pagado por ese pecado y se ha castigado dándole lo que se merece, y Dios perdonara, eso haría a Dios injusto. Pero como Dios no es injusto, sino que Él castiga la maldad, por eso tuvo que poner a su Hijo Jesucristo en la cruz. Para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él recibe el castigo que tú te mereces. Y si tú puedes confiar en que Jesucristo está llevando la ira de Dios por ti, entonces tú ya no la llevarás, porque alguien ya la llevó por ti. Pero si tú no quieres confiar en Cristo y tú rechazas a Cristo y te opones a lo que dice la Escritura acerca de Cristo, entonces tú te opones a Dios mismo, porque estás diciendo que quieres confiar en tus propios medios, en tu propia sabiduría. Y esto en la Biblia no es posible. Los términos los pone Dios, porque Dios es el Dios santo que ha establecido su ley y nosotros la hemos quebrado. Por tanto, Él dice que hay una persona que realmente entiende la ira de Dios porque Él la recibió sobre su mismo cuerpo. Y ahora puede haber perdón de pecados para todos aquellos que creen. La última sección la cierra Moisés con una oración y comienza en el versículo 12 hasta el versículo 17. Y yo le puse las peticiones de Moisés. Veamos algunas de las peticiones. Por ejemplo, en el verso 12 Moisés dice: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros sabemos contar muchas cosas. Sabemos contar nuestros años, celebramos los cumpleaños, nos ponemos contentos, ¿verdad? Celebramos con la familia, tenemos regalos, tenemos comida, pero desafortunadamente a veces no sabemos contar los días, no valoramos los días. Sabemos contar el dinero porque tenemos dinero depositado en el banco y aún el mismo banco nos lo cuenta antes de depositarlo por nosotros, y cuando vamos nosotros al cajero o aquel que está ahí como persona responsable en el banco, él te puede dar de alguna manera el total, ¿verdad?, de lo que tú tienes. Entonces sabemos contar dinero, nos importa contar dinero, pero otra vez, a veces no sabemos contar nuestros días. ¿Qué es lo que nos trata de decir Moisés con esto acerca de contar los días? ¿A qué se refiere? Bueno, él hace referencia a la sabiduría. Si nosotros somos personas que realmente hemos confiado en este Dios eterno que se ha revelado a nosotros en el Salmo 90, que con su eternidad y comparándonos nosotros con esa eternidad somos como nada, como un soplo que nada dura, porque estamos muriendo, estamos envejeciendo. Entonces, podemos ser personas que consideramos que como la vida es tan corta, entonces debemos ser sabios para cómo vivir la vida. Estamos reflexionando porque sabemos que la vida es corta y la vida pasa muy rápido. Yo me acuerdo de uno de mis hijos, muy pequeñito él, apenas parece que fue ayer que estaba tan chiquito y ahorita ya es grandote y pesado. Y yo recuerdo muchas de sus palabras que él hacía desde pequeño. Yo recuerdo mucho sus palabras. Él cuando para referirse a mí me decía aquí, como dicen en inglés, me decía honey. Y me decía honey porque mi esposa me decía honey, que quiere decir miel. Y entonces él se acostumbró a decirme honey porque pensaba que yo así me llamaba. Después, ¿verdad? Él comenzó a crecer un poco más y él me decía que yo como me llamaba. Yo le decía, yo me llamo David. Y él me decía, no, tú te llamas papá. Y eso parece que fue apenas ayer, pero nos estamos dando cuenta que los pequeños crecen y se hacen grandes y también están muriendo. Todos estamos muriendo. Entonces, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Dios nos ha juzgado trayendo muerte por causa de nuestro pecado, y cada que pensamos en la muerte, pensemos en esto. Pensemos en que Dios es un Dios juez justo, que ha castigado el pecado exactamente con lo que el pecado se merece. Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Nosotros desobedecimos en Adán. Dios trae la retribución justa, comienza una separación entre Dios y el hombre espiritual, pero también comenzamos a morir físicamente y nos damos cuenta que entre más grande nos hacemos de edad, como que más perdemos más esperanza. Perdemos más esperanza porque perdemos las fuerzas, perdemos el ánimo, perdemos la capacidad de memoria y parece que la vida comienza a ser cada vez más difícil. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que después de la muerte hay vida eterna. Nosotros no sabemos cuántos días vamos a vivir. Dios quiere que los días que vayamos a vivir, aun por causa de este virus o de cualquier otra enfermedad, no importa la manera como alguien haya muerto, si por el virus COVID-19 o cualquier otro virus o la combinación de varios factores, al final de cuentas,
Dios es un Dios eterno que quiere ser refugio para ti. Y Dios es un Dios que está en control aún de cada muerte que sucede en este mundo. Porque Dios mismo determinó la muerte del ser humano por causa de su pecado. Entonces no podemos echarle la responsabilidad al COVID-19 de nuestra muerte. Porque el COVID-19 no es todopoderoso. Pero el Señor Dios, creador de todas las cosas, y nuestro Señor Jesucristo sí es el Señor y creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas. Y Él ha determinado en su sabiduría el camino para que nosotros tengamos esperanza en nuestro Señor Jesucristo y esperanza en Dios como un refugio para nosotros. También Él dice que en el verso 13 que el Señor se vuelva a ellos y que se compadezca de ellos. Porque ellos quieren, en el verso 14, ser saciados por Dios. Y dice que por la mañana, con su misericordia, para que entonces ellos canten con gozo y se alegren todos sus días. Entonces podemos ver que parte de su petición es en forma de pregunta. Moisés, juntamente con el pueblo, posiblemente están desesperados por la opresión, por lo que están viviendo, por la muerte continuamente alrededor de ellos, que les hace perder esperanza tal vez aún en Dios mismo, si realmente Dios va a cumplir lo que les ha prometido. Pero ellos piden que Dios se vuelva a ellos y que cuándo va a suceder esto, pero ellos realmente le piden a Dios que sea Él el que los sacie, porque ellos saben que en esta vida finalmente no hay algo que realmente nos pueda saciar y nos pueda dar esperanza. Él pide que sean saciados por la mañana. La Biblia insistentemente en los proverbios nos dice que por la mañana busquemos a Dios. Por la mañana, ¿por qué? Porque lo que hacemos en la mañana influencia nuestro día. Cuando oramos por la mañana y buscamos la presencia de Dios por la mañana, influencia el estilo de vida que nosotros vivimos. Marca la diferencia en nuestro día. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y vamos a la palabra de Dios, influencia nuestro día, cambia nuestro día. Yo creo que Él nos está enseñando a través de estas peticiones lo que realmente significa aprender a contar nuestros días y vivirlos con sabiduría. Y si nosotros realmente hacemos esto, buscamos de la misericordia de Dios, entonces dice, vamos a poder cantar y vamos a poder alegrarnos. Levántate cada mañana y medita en la misericordia de Dios, medita en aquella cruz del Calvario, donde el Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo, muere y recibe el castigo, no siendo pecador, pero recibe el castigo que el pecador se merece, para que ahora el pecador pueda ser perdonado. Qué grandioso es esto, qué misericordia tan grande en la cual podemos meditar cada día para poder vivir con sabiduría todos los días, en gratitud, en alabanza, cantándole, porque hay gozo en nuestro corazón por lo que ha sido hecho a favor de nosotros sin realmente merecerlo, porque solamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Vamos a pasar a la última porción, ya estamos terminando. Y en el verso 15 vemos también parte de la consecuencia de poder ser saciados por Dios por la mañana, que es estar alegres conforme a los días que hemos sido afligidos aún por la voluntad de Dios. La alegría es algo que viene a ser como algo que resiste, ¿verdad?, los días de aflicción y de adversidad. El día puede estar bastante difícil, pero si hay alegría en nuestro corazón y hay agradecimiento a Dios y estamos viendo lo que Dios nos ha dado, las cosas buenas que nos ha dado por su bondad y por su misericordia, vamos a poder tener otra perspectiva de la vida, aún a pesar de los dolores del cuerpo y aún a pesar de las incapacidades de este cuerpo que cada día está deteriorándose más y más. La última sección del verso 16 al 17, Moisés le pide a Dios que manifieste su obra y su majestad. Pero también en el verso 17 dice que Dios confirme pues sobre nosotros la obra de nuestras manos de nosotros. Es como una especie de combinación donde la oración es que las obras de Dios sean manifestadas en nosotros, pero que también las obras que nosotros hacemos con nuestra vida sean reafirmadas por Dios. Entonces, ¿cómo entendemos estas dos partes? ¿Es Dios el que va a hacer las obras en nosotros o somos nosotros los que vamos a obrar? Y yo creo que hay varios textos en las Escrituras que te ayudan a entender mejor
estas dos porciones del verso 16 y 17, por ejemplo, Efesios capítulo 2 y verso 10, donde dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vemos en Efesios la obra de Dios de la regeneración en el corazón del hombre. Dios tiene el poder para regenerar, para cambiar el corazón del hombre cuando éste escuche el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha llevado la ira de Dios que el pecador se merecía, para manifestar su misericordia ahora con perdón de pecados. Entonces, somos creados, esta es la obra de Dios en nosotros. Dios es el que realmente nos ha dado un corazón nuevo para que entonces nosotros podamos hacer las obras que Él nos pide que hagamos. Otra parte en Filipenses dice que Él es el que pone el querer como el hacer. No solamente pone el sentir en nosotros, pero también las ganas de hacer las cosas. Y ese es el Dios que nosotros conocemos, un Dios que se atribuye todo lo bueno, porque Él es el que dentro de nosotros, los que hemos creído, por el poder del Espíritu Santo, Él pone en nosotros la fortaleza para obedecer, para agradar a Dios y para perseverar en aquellas obras que realmente le son agradables. Mateo 6:10 dice, hablando en la oración del Padre Nuestro, que tu reino venga a nosotros, que tu voluntad se haga en nosotros, así como es, que la voluntad tuya sea hecha aquí en la tierra, así como es hecha todo el tiempo en los cielos. Entonces podemos ver que al final de este salmo, Moisés, después de haber reflexionado sobre la eternidad de Dios, sobre lo corto que es la vida, sobre cómo la muerte es la consecuencia de nuestro propio pecado, pero a la misma vez nos da esperanza al meditar en la ira de Dios que ha caído sobre el Hijo de Dios para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para llevarnos a esta última porción práctica, donde nosotros debemos ser hombres y mujeres que aprovechamos bien el tiempo, que vivimos al día, no que vivimos al mes, al año, pero que aprendemos a celebrar todos los días estando en la presencia de Dios, leyendo las Escrituras para madurar, para cambiar nuestra manera de pensar, haciendo buenas obras con nuestros vecinos, dándole a aquel que realmente no se merece, y no solamente cuando creamos conveniente, pero realmente sacrificándonos como aquellos creyentes que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y sobre todo no solamente las obras de nuestra disciplina espiritual con Dios, como la oración y la lectura de la palabra, pero también aquellas obras que también exigen de nosotros que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Hablando acerca de su carácter, hablando acerca de su paciencia, hablando acerca del control de nuestra ira. Porque aunque sabemos que nuestra ira es una ira mala, la ira de Dios no es una ira mala, porque la ira de Dios es una ira que castiga y le da al pecado exactamente lo que el pecado se merece. Dios responde con ira simplemente porque aplica justicia. Y nosotros a veces actuamos con ira porque tenemos muchos problemas emocionales. Hay veces no entendemos ni siquiera nuestro propio valor que tenemos en Dios. Y a veces el no entender el valor que tenemos en Dios, a veces no entendemos nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. Y entonces cuando nos enojamos, muchas veces pecamos porque no obtenemos lo que queremos y lo que hacemos a veces castigamos a la persona que se interpone entre nuestros deseos y nosotros. Entonces espero que este salmo te haya ayudado y te haya dado esperanza. Presioné bastante en la ira de Dios porque creo que si tú aprendes a meditar en la ira de Dios, entonces vas a también poder meditar en la gracia de Dios. Muchos de los reformadores decían, hay que hablar 90% de la ley y 10% de la gracia. Porque si somos capaces de profundizar en la ira de Dios para que una persona pueda entender la magnitud del problema en el cual se encuentra por la ira de Dios y por qué está muriendo, entonces también va a ser capaz de poder entender la gracia de Dios, el perdón de Dios al sacrificar a su propio Hijo en la cruz para que ahora sus pecados de él puedan ser perdonados, porque el Hijo ha recibido el castigo que ese pecador se merecía. Entonces, espero que este salmo te haya sido de esperanza, de ánimo, de consuelo. A mí realmente lo fue y eso es lo que quería transmitirte en esta tarde, ¿verdad? La esperanza que proviene de un Dios que se aira, pero porque es justo y porque es amoroso. Y porque no va a permitir que el pecado no sea castigado, sino que realmente no existirá completamente, será aniquilado el pecado en el cielo y no existirá el pecado en el cielo. Entonces, realmente podemos decir que
hay una vida eterna en el cielo, pero hay una vida eterna sí en el cielo, una vida eterna con Dios, pero también podemos decir que hay una condenación eterna, una muerte eterna, una separación eterna sin Dios. Y la Biblia nos habla de las dos cosas. Todos los hombres resucitarán, unos para resurrección de vida eterna y otros para resurrección de condenación eterna. Así que delante de ti pongo estas dos cosas para que tú reflexiones y medites, ¿verdad?, en estas palabras de sabiduría de parte de Dios y puedas aplicarlas a tu vida. Que Dios te bendiga. Voy a orar y entonces, ¿verdad?, seremos despedidos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender, Señor, acerca de Moisés, el hombre de Dios o un hombre de Dios, que fue capaz de poder profundizar en la eternidad de Dios para entender que Dios es un refugio seguro, nunca cambia, nunca deja de ser quien Él es, y Él ha prometido ser fiel, Señor, para todo aquel que se arrepiente y confía en su Hijo Jesucristo. Y en esta tarde, Señor, yo te pido para todo aquel que escuche, que realmente pueda entender la ira de Dios, que realmente pueda entender que Él merece la ira de Dios, porque ha pecado, porque ha quebrado la ley de Dios, por el pecado más insignificante que Él piensa que ha cometido. Es digno y merecedor de la ira de Dios, y su cuerpo que está muriendo da testimonio de esto. Pero te pido que en esta tarde le puedas hacer comprender que necesita al Hijo de Dios, que necesita venir a Cristo y que necesita confiar en Cristo. Te pido que en esta tarde le des esperanza a través del perdón que hay en Cristo y a través de la esperanza que hay de la vida eterna. Que un día para todo aquel que cree habrá un cuerpo glorificado, que tanto se repite en las Escrituras, Señor. La esperanza de una casa donde vamos a poder habitar y ya no vamos a sufrir, Señor. Ya no vamos a envejecer, ya no vamos a ser, Señor, con estos cuerpos que están de alguna manera contaminados y corruptos por causa del pecado. Gracias, Señor, por la esperanza y por la gracia que tú nos haces entender en esta tarde, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a Trinity, y bendice a todo aquel también, Señor, que está hambriento por la palabra de Dios y que ha abierto su corazón, Señor, para conocer la verdad. Gracias, Señor. Amén.